Queridos hermanas y hermanos, hoy sábado 3 de octubre les damos la más cordial bienvenida a esta escuela sabática y a este culto de adoración. Esperamos, hermanos, tener un encuentro con nuestro Dios. Sean bienvenidos. Bien, queridos hermanos, en esta mañana les voy a invitar a que nos coloquemos de rodillas para hacer una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu santo nombre, mi Dios, en esta hermosa mañana. Te damos gracias, Padre del cielo, porque tú has sido bueno con nosotros hasta este momento. Gracias, mi Dios, por tu cuidado. Gracias, mi Dios, por tu protección. Y porque hasta aquí tu Padre ha sido bueno con nosotros y nos has cuidado. Queremos colocarnos en tus manos en este hermoso sábado, Señor. Queremos rogarte que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar, en este momento, de tal manera, mi Dios, que podamos tener un encuentro contigo. Bendice este programa, Señor, de Escuela Sabática, y que tú, Señor, seas el invitado de honor. Quédate en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón.
ellos al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Ama a tus prójimos, piensa en sus almas, diles la historia de Cristo el Señor. Cuida del huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Aunque le digan no, Dios los espera y con amor les ofrece salud. Si claman al Señor, Él los perdona y los protege con solicitud. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Dentro del corazón triste abatido, obra el Espíritu transformador, que lo conducirá arrepentido a Jesucristo, su buen Redentor. Salva al incrédulo, mira el peligro. Dios le perdonará, Dios le amará. Salva a tus prójimos, Cristo te ayuda. Fuerza de Dios será tuya en verdad. Él te bendecirá
hermano mira el peligro, Dios le perdonará, Dios le amará. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En esta mañana vamos a leerles la carta misionera. El título de este misionero se titula En busca del Dios verdadero. Y nos habla, es una hermana que se llama Yacela. Dice que ella tiene 34 años de edad y hace 9 años que ella buscaba, dice que al verdadero Dios, porque ella dice que eran pobres. Su esposo trabajaba de albañilería y él salía cada día a buscar trabajo, pero estaba muy escaso el trabajo, era muy difícil de que él encontrara trabajo, y dice que no tenían para comer, y ella se quedaba a cuidar a sus 2 hijos, una niña y un niño. El niño era de 2 años y la niña de 3. Entonces dice que había un vecino que ella les ayudaba, dándoles a veces verdurita, a veces les daba legumbres, pero ellos dicen que no era siempre lo que tenían. Entonces dice que estos hermanos buscaban, y entonces la hermana Yacela dice que tenía tres fotos de unos ídolos de piedra que tenía ella, y dice que a esos ídolos ella les oraba, y dice que ella y su esposo todos los viernes ayunaban y oraban como en cantos. Dice que en los cantos ellos decían: Señor, danos comida siquiera para este día, danos el pan para este día de hoy siquiera. Pero dice que esos ídolos no respondían nada de sus preguntas, de lo que ellos pedían. Y ella pues decía que quería encontrar a un verdadero Dios. Entonces ella dice que salió a buscar y encontró una iglesia cristiana, pero era donde adoraban los domingos. Y dice que en esa iglesia ella fue y el pastor la recibió, pero dice que ella, pues, se enfermaban sus hijos, se enfermaban el niño y la niña, eran un poco enfermizos. Y entonces ella puso su confianza en el pastor y le decía: Pastor, usted ore por mis hijos. Entonces él, cada que hacía la oración, sus hijos se curaban. Entonces ella estaba muy confiada en el pastor. Pero un día el pastor de esa iglesia falleció. Entonces ella dice que entró en un momento muy, muy difícil, porque ella tenía la confianza del pastor. Entonces dice que en esa iglesia ya no había pastor, pero dice que ella buscaba a un verdadero Dios. Pero dice que en una reunión allí de esa iglesia, una niña de 6 años estaba estudiando los 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos dice que ella dijo que Dios amaba el sábado. Entonces ella le preguntó al pastor: ¿es cierto eso, pastor? Y que le dijo: no, tú estás poseída por el diablo. Eso no es cierto, dice Moisés. Dios ya abolió esos 10 mandamientos y ya no son abolidos, ya no existen. Entonces ella seguía buscando al verdadero Dios. Entonces dice que ella fue a la casa del pastor, y en su casa del pastor estaba un cuadro a donde estaban los 10 mandamientos escritos. Entonces dice que por qué los tenía, y entonces ahí ella decía en el 4.º mandamiento que Dios amaba el sábado. Entonces dice que ella después pasó mucho tiempo, y ella encontró la visitó un pariente que tenía 7 años que no la visitaba, y después de ese tiempo dice que él le dijo: oye, dice, yo
asisto a una iglesia, dice, a donde guardan los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, dice. Y ella dice, pues eso es lo que yo ando buscando, dice, un verdadero Dios, dice, el verdadero Dios. Entonces dice que ella le dijo a él que si la podía ayudar a tener una lectura de la Biblia. Y ella cuando murió el pastor, quedó como abandonada. Entonces dice que ella no sabía leer muy bien, pero en sus letras y en su estudio que tenía lo poquito, porque estudió una parte nada más de la primaria. Y dice que encontró en la Biblia, leyó la Biblia y encontró a donde decía en Éxodo 8, a donde dice que Dios que era santificado el sábado en el 4.º mandamiento. Y entonces ya que su pariente le dijo, entonces dice que ella buscó al verdadero Dios y ella con su pariente le enseñó a leer la Biblia, y ella dice, y su esposo empezaron a abrir una iglesia donde estaban ellos. Y dice que su sorpresa fueron que 15 personas entregaron su corazón a Jesús. Y ella de allí empezó a trabajar. Y ella ahora dice que ya ha encontrado un verdadero Dios. Y ella dice que ya no se sienten pobres, porque tienen a un Dios vivo. Y ahora ellos en esta iglesia hicieron una filial y están acudiendo los vecinos, dice, para darles el estudio y para darles el conocimiento del verdadero Dios. Y esta hermana ahora se siente muy contenta de que ha encontrado al verdadero Dios, y ella encontró a la iglesia que es la Adventista del Séptimo Día. Y hermano, pues esto ha sido el misionero de esta mañana. Dios les bendiga. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir.
Confía en Él, en Jesús, nuestro Redentor. Siguiente distrito. Valle. Historia de hoy con sentido de Dios. Me encontraba en la empresa de surtidores industriales. La empresa pues empezó a declararse en quiebra, fue saqueada y nos dijeron que no nos iban a liquidar. Yo realmente me sentí muy deprimido. Hablé con mi esposa, con mi hijo, y le dije que pues se anunciaba una tragedia en cuestión de que pues no iba a haber liquidación ni nada, la habían saqueado. Alcancé a arreglar con el dueño una pequeña liquidación y sí me la dio, pero a pesar de todo eso yo tenía una presión económica muy fuerte. Lo más difícil fue que me enfermé, me pegó un parálisis que fue demasiado fuerte y esto es lo que afectó, fue la secuela que me dejó. Gracias a Dios pues pude salir de allí con un poco de dinero, donde dice: Dios exalta a los fieles, alabad al Señor, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, sea el nombre del Señor alabado ahora y siempre. Al correr de los días me encontré con un maestro que es hermano de la iglesia y él me dijo que me recomendaba a una escuela. Fui a trabajar allí, a esa escuela, estoy trabajando ahí y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios se ha manifestado mucho conmigo, me quiere mucho Dios. De verdad, a mi familia y a mí, porque somos una familia unida, nos queremos mucho. Y llega un nuevo director y ese director me quiere obligar a trabajar y yo le comenté que yo no podía trabajar el sábado y entonces me dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues mejor me voy. Dice, ¿qué vas a comer? Pues, digo, Dios proveerá. Esa palabra sigue vigente con él, porque siempre que platica él a sus amistades le dice: ¿cómo ven a Javier? Dice, él cree mucho en su Dios y dice: Dios proveerá. Me lo dijo así y yo le dije que si podía trabajar en domingo, le dije que sí podía trabajar en domingo. Y yo me siento contento, me siento agradecido porque Dios ha hecho maravillas conmigo. He orado muchas veces, le he pedido al Señor, mi familia y yo siempre hemos estado en constante oración a pesar de que dudamos mucho. Las maravillas se ven, pero dudamos mucho de Dios. Queremos ver más, no sé, más palpable las bendiciones, pero los milagros, pero Dios ha estado con nosotros. Y hasta ahorita, pues me ha consentido mucho la institución. Soy la persona que me preparan los platillos exclusivamente para mí cuando es una carne inmunda, cuando es una carne que pues no comemos nosotros, y hasta ahorita soy muy querido en la institución. Hermanos, yo te invito, confía en Él. Por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, devolvamos fielmente los diezmos y las ofrendas. Buenos días, hermanos. Les deseo un feliz sábado a todos ustedes y deseo que Dios pueda estar con nosotros en esta mañana, en nuestro repaso de la lección. Y quiero recordarles a todos ustedes que nos están viendo a través de los canales de nuestra iglesia. El día de hoy vamos a empezar un nuevo trimestre y quiero explicarles un poquito lo que sucede. La Iglesia Adventista produce un folleto, una lección con preguntas y respuestas para cada día, donde nosotros como iglesia lo estudiamos. Entonces, cada 3 meses la iglesia produce un nuevo folleto. Y este trimestre abarca los meses el mes en el que estamos es octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Este folleto, el folleto ya por título La Educación. Este folleto está preparado para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y
viene por semanas, viene un estudio diferente cada semana, y de esa semana viene un estudio diferente cada día, con una pregunta, una reflexión. Y entonces los invito, hermanos, para que puedan conseguir su folleto. Hay hermanos encargados para hacer esto. Ustedes diríjanse con ellos, con los encargados de la escuela sabática, para que puedan encargar el folleto. Todavía hay, para que ustedes puedan encargarlo. Y si no pudieran conseguirlo, escríbanme a mi WhatsApp personal y yo con gusto les traeré esta lección. Entonces, este trimestre hablaremos acerca de la educación. También les quiero decir, como a manera de información, cada trimestre la Iglesia Adventista escoge una sección del mundo para que las ofrendas que nosotros recogemos el último sábado, que nosotros lo llamamos el 13º sábado, puedan beneficiar a esa zona. Y entonces este año, este trimestre, el trimestre que va a terminar en diciembre, la Iglesia Adventista ha escogido ese país que se encuentra en India y ha escogido la división sudasiática. Y va a ser beneficiada, tiene esa zona de la India, del país de la India, tiene 11 proyectos para que esa ofrenda pueda beneficiar. Les voy a leer de manera breve los proyectos que ha escrito aquí en nuestro folleto la división sudasiática, que abarca todo el país de la India, Nepal y Bután. Y dice, el primer proyecto es un edificio de iglesia en Amritsar, estado de Pushan, en la India. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es la segunda fase del edificio escolar en el Colegio Adventista de Rocker, estado de Uttarakhand. Ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto son dormitorios para la Escuela Adventista del Séptimo Día en Varanasi, también en la India. El cuarto proyecto es edificio de iglesia en Ranchi, también en la India. El quinto proyecto es un edificio escolar en la Universidad Adventista de Spicer, también en la India. ¿Sí? El sexto proyecto son 2 aulas para la escuela secundaria de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Azar Nagar. Y el séptimo proyecto son dormitorios para niños en la Academia Garmar. En la Academia Garmar, también una academia adventista. El octavo proyecto son 5 aulas para el colegio Adventista Flies. El colegio Adventista Flies. Y el noveno proyecto son nuevos edificios para la iglesia Tamiles de Canadá Central y Savanagar en el estado de Karnataka, en la India también. El 10º proyecto son dormitorios para niños en la escuela secundaria superior Tomás Memorial en Thanjavur, estado de Tamil Nadu. Y el último proyecto, el número 11, son laboratorios y bibliotecas en la escuela secundaria adventista del Séptimo Día de Tiramula, también en la India. Así es que, hermanos, este trimestre los desafío y los invito para que nosotros podamos dar una ofrenda generosa y podamos de esta manera beneficiar al país de la India. Porque recuerden que la Iglesia Adventista está organizada a nivel mundial. Cuando yo doy una ofrenda, esa ofrenda tiene alcance mundial. Y esta ofrenda, toda la ofrenda que se recoja, pero de manera especial la del 13º sábado, que es el último sábado de diciembre, va a ir a beneficiar estos proyectos en el país de la India. Muy bien, hermanos, vamos a empezar el estudio de nuestra lección en esta mañana. Y quiero leerles una cita que se encuentra antes de hacer la oración y antes de empezar la lección, nuestro estudio de esta mañana. Quiero leerles una cita que aparece en el libro La Educación, libro de la Educación de Elena de White. Dice esta cita, y de paso es el primer párrafo de este libro. Dice,
nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado limitado y estrecho. Fíjense lo que dice Elena de White, que nuestro concepto de la educación, lo que yo creo de la educación, dice, es un concepto muy pequeñito, estrecho, dice Elena de White. Ahora dice, es necesario que tengamos una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación significa más que la procesión de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. ¿Sí? Dice Elena de White en esta cita que la educación es más que un curso de estudios, es más que una carrera. Es más que una preparación para esta vida actual. Es más que eso. Dice, abarca todo el ser. O sea, todo el ser. No solo abarca el pensamiento, la mente, no, abarca todo el ser, dice. Abarca toda la vida del ser humano. Dice, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante, dice, para el gozo de servir en este mundo y también para el gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Hermanos, la verdadera educación es una educación que abarca todo el ser. No solo abarca, no solo es una preparación para esta vida, no solo es un curso de estudio, no solamente es una licenciatura, no solamente es una ingeniería. Dice Elena de White que la verdadera educación abarca todo el ser. Y dice, es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Por eso es muy importante que nosotros en este trimestre apartemos un momento y nos concentremos y nos dediquemos a estudiar el verdadero propósito de la educación. Y sabes, hermano, la lección de esta semana abarca los principios, habla de los principios de la educación. Ya por título, la lección de esta semana dice la educación en el jardín del Edén. Y esta semana vamos a hablar de los principios de la educación. Cómo Dios estableció los principios de la educación en el jardín del Edén. Así es que quiero invitarles para hacer esta oración y juntos poder empezar nuestro estudio de la lección en esta mañana. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a hacer la oración. Quiero invitarles para que cierren sus ojos y hagamos esta oración juntos. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque nos acompañas y bendices y nos guías en los estudios, en el estudio de la palabra de Dios. Te pedimos que seas con nosotros, que nos bendigas, que nos guardes. Gracias te damos por todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a empezar nuestro repaso de la lección. Quiero compartir con ustedes el versículo de memoria de esta lección, la lección número 1, que lleva por título La educación en el jardín del Edén. Dice el versículo de memoria que se encuentra en Job 36, 22. Dice, he aquí que Dios es excelso en su poder, que enseñador semejante a él. ¿Qué enseñador semejante a él? Y en esta mañana vamos a hablar de la educación en el jardín del Edén. Y dice esta lección de manera especial el día domingo. El día domingo se titula La primera escuela. Y vamos a hablar de manera general en esta lección que habla de la educación en el jardín del Edén. Pero quiero decirles lo que dice Elena de White en el libro La educación. Ahí hay un capítulo, el capítulo número 2, que lleva por título La escuela del Edén. Dice este capítulo
en la página 19. Dice, el sistema de educación establecido inicialmente en la tierra debería de ser siempre el modelo para la humanidad. Dice Elena de White que el sistema de educación que estableció Dios en el jardín del Edén debería de ser el sistema de educación que nosotros tendríamos por modelo actualmente. Dice esta cita, en el Edén, en el jardín del Edén, el hogar de nuestros primeros padres, en ese jardín se fundó una escuela que ejemplificaría la aplicación de los principios del sistema. Dice Elena de White que en el jardín del Edén se fundó la escuela que ejemplificaría los principios de esta escuela que fundó Dios. Ahora dice, el jardín del Edén era el aula de clases era el jardín del Edén. La naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Qué maravillosa escuela, ¿verdad? Qué impresionante. Dice esta cita que el jardín del Edén era el aula de clase. La naturaleza que se encontraba allí en su mayor esplendor y preciosa, porque acababa de salir de las manos del Creador. Dice que la naturaleza era el libro de texto. Pero lo más maravilloso es que el maestro era Dios mismo. Y los padres de familia, en otras palabras, del ser humano, eran los alumnos. Qué maravilloso. Así debe de ser nuestra escuela, donde Dios debe de ser tu maestro. Y nosotros, todos nosotros, debemos de ser los alumnos. Pero dice Elena de White, sigue diciendo en el libro de la educación, por el interés que tenía en sus hijos, o sea, en la raza humana, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente la educación en el jardín del Edén. Qué maravilloso, ¿verdad? A menudo iban a visitarlos sus mensajeros, los santos ángeles, que le daban consejos e instrucción a esta primera pareja, a Adán y Eva. Dice, con frecuencia, cuando caminaban por el jardín del Edén, en el aire del día, oían la voz de Dios y gozaban la comunión personal con el Eterno. Los pensamientos que Él tenía para ellos eran pensamientos de paz y no de mal. Solo deseaba el bien. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso el modelo que siguió la escuela del jardín del Edén debe ser el modelo para todos nosotros, donde Cristo Jesús, donde Dios era el maestro. Por eso nosotros debemos de ser instruidos por el maestro Cristo Jesús. Pero dice la lección de esta semana, en el día domingo, la primera escuela. Y nosotros debemos nosotros debemos de aprender los principios de esta primera escuela. Allí en nuestra lección nos pregunta, dice, ¿qué notas sobre el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, a esos primeros capítulos de Génesis 2 y 3, notaremos que Dios en el principio educó a Adán y Eva. Ustedes lo pueden notar cuando Dios en primer lugar le dio trabajo a Adán. El trabajo era una forma de educar a las personas. Y también lo podemos notar cuando Dios le ordenó a Adán y le pidió que le colocara nombres, le pusiera nombres a todos los seres vivos, a todos los animales. Esta forma de colocarle los nombres era una forma de educar, de desarrollar el carácter de Adán y de Eva. Pero sabes, sigue diciendo el libro de la educación. Me llama mucho la atención. Dice, el libro de la naturaleza,
al desplegar ante ellos sus vívidas lecciones, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y dicha. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén, dice esta cita, trataban con la creación inanimada e animada, con las hojas, las flores y los árboles. Dice, con cada criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en los rayos del sol, y aprendían, dice, de ellos los secretos de la vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables, con sus movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y el sonido, del día y de la noche. Todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Todo esto eran los temas de estudio de esta primera familia de la tierra. Dice el Creador, el eterno Creador de todo, abría a su comprensión las leyes y funciones de la naturaleza y los grandes principios de verdad que rigen el universo espiritual. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y disfrutaban las máximas delicias de su santa existencia. Qué maravillosa escuela, ¿verdad? La escuela del más allá. Pero sabes, hermano y amigo, esta escuela es una escuela que preparaba a los alumnos no solo para un servicio limitado, sino que los preparaba para un servicio eterno. Por eso la educación abarca no solo esta vida, sino abarca el más allá, abarca la eternidad. Por eso cuando tú estudias, cuando tú te preparas, la educación es una educación que abarca todo tu ser. Por eso dice, abarca las facultades físicas, mentales y espirituales, todo el ser. Y también la educación abarca no solo esta vida, sino abarca toda la eternidad. Pero sabes, la lección de esta semana nos habla de algo que sucedió en la tierra, pues en la tierra nueva. Y esa fue la caída. Porque cuando la primera pareja cayó en el pecado, y eso aparece registrada en Génesis 3, ahí nos habla de que la primera pareja cayó y cometió el pecado. La educación quedó transgiversada, quedó desvirtualizada, porque el pecado se entrometió en esa escuela y ocasionó ruina y ocasionó problemas para esta primera pareja. Ahí en la lección, en el día martes, habla de que, el día lunes habla de la intromisión, de cómo esta serpiente se entrometió y ocasionó problemas en la educación que Dios estaba preparando para esta primera pareja. Pero no solo eso, el día martes habla de pasar por alto el mensaje, dice la lección. Sin duda alguna, Eva y Adán, cuando cometieron el pecado y desobedecieron a Dios, pasaron por alto las indicaciones de Dios y fallaron a los reglamentos que Dios les había exigido, y el cual era no comer del árbol del conocimiento del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero sabes, amigo, la lección termina diciendo el día miércoles de que nosotros podemos recuperar lo que hemos perdido. Porque dice allí, 2 de Pedro 1, 3 al 11, dice que cuando nosotros conocemos a Dios, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, de Dios, nosotros podemos recuperar lo perdido.
Y yo te invito y te desafío para que este trimestre tú puedas recuperar lo que has perdido, que es la educación que Dios ha preparado para ti. Es una educación que abarca todo tu ser. Es una educación que te prepara para esta vida y para la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en esta mañana, que puedas disfrutar de este lindo sábado, pero también que puedas tú prepararte en la escuela que Dios ha preparado para ti. Y esa escuela y esa educación abarca todo tu ser, abarca tu vida en esta tierra, pero tu vida en el cielo y en la eternidad. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre Santo que moras en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana porque eres maravilloso con nosotros, porque nos amas, porque nos guardas y nos bendices, Señor. Quiero pedirte que puedas estar con nosotros, que nos ayudes a disfrutar de este lindo sábado y que también puedas ser nuestro maestro y puedas educarnos para la eternidad. Y que a través del estudio de esta lección nosotros podamos aprender los verdaderos principios de la educación y que nosotros podamos educar a nuestros hijos, a nuestra familia, siguiendo los principios, los verdaderos principios de la educación. Que Dios pueda estar con nosotros en esta mañana. Gracias te damos por todo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Te deseo un feliz sábado y que Dios te bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder
poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Hay lugar en la amplia viña para todo labrador. Ven y ayuda la campiña del amante Salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual. Diles que Jesús las llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Da la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ares es el fondo que domina el corazón. Quiero ser un buen maestro, como fuera el Redentor. Dar la Biblia al mundo entero, donde encuentre salvación. A los que le han conocido, Jesucristo invita hoy a salvar a los perdidos, por los cuales Él murió. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ares es el fondo que domina el corazón. Con las huestes celestiales ante el trono de Jesús, han de unirse los mortales, redimidos por la cruz, y con voz allá en la gloria cantaremos la canción de los triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar, aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ares es el fondo que domina el corazón. Probad y ved. Historia de hoy.
cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas, han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola, pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente, tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore, ¿no era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia, y esas influencias podían afectar su fe. Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Trabajar y ver. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga.
terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. jamás fallará su promesa. Con fe hazle tu petición. Al mundo perdido anuncia las nuevas de la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hola, feliz sábado, hermanos. Deseo que este día pueda ser un día bendecido para cada uno de nosotros y que en esta mañana podamos aprender lo que Cristo Jesús ha preparado para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Quiero invitarles para que hagamos una oración en esta mañana antes de iniciar el estudio de la palabra. Vamos a cerrar los ojos y vamos a unirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites reunirnos, aunque sea a través de el internet, para poder estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo pueda estar presente con nosotros y nos pueda guiar en la lectura de los textos y en la exposición de tu palabra, Señor, y que Él pueda estar en nuestros corazones para grabar el mensaje de este día. Gracias te damos, Señor, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, hermano, en esta mañana quiero hablarte acerca de las señales antes del fin, porque muchas personas, yo he escuchado a través del internet, a través de las noticias, a través de las predicaciones de muchas personas, he notado que muchas personas afirman que el fin está cerca y que nosotros debemos de actuar inmediatamente. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarte para que juntos vayamos y estudiamos lo que aparece registrado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Quiero decirte, antes de empezar, yo voy a tomar como base Mateo 24 y solo vamos a leer una parte de esta sección de la Biblia, porque las señales del fin abarcan prácticamente todo el capítulo de Mateo 24. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar una parte de ello, del versículo 1 al versículo 14. Quiero decirte también que esta parte de la Biblia, todo lo que aparece en Mateo 24, nosotros los estudiosos lo conocen como los libros sinópticos, los evangelios sinópticos. Quiere decir que
lo que aparece registrado en Mateo también aparece en otros libros, en los evangelios sinópticos. Este registro de las señales del fin de Mateo 24 aparece registrado en Mateo 24, en Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Entonces, estos tres libros hablan de lo mismo, solo que cuando ellos escriben, utilizan a veces cosas que no escribió el otro compañero de ellos, o inclusive a veces utilizan diferentes palabras, porque recuerden que son diferentes personas, con una educación diferente, con una forma de ser diferente. Así es que en esta mañana vamos a tomar como base lo que aparece en Mateo 24 para iniciar nuestro estudio en esta mañana. Así es que, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar lo que dice Mateo 24, 1. Dice el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sabes, hermano? Dice Marcos 13:1, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, le dijo, mira qué piedras y qué edificios. Es probable, dicen los especialistas, que esto hubiera ocurrido en las últimas horas de la tarde del día martes antes de la crucifixión de Cristo Jesús. Ustedes recuerdan que Jesús fue crucificado el día viernes. Y el día martes, unos días antes, 2 días antes de que Jesús fuera crucificado, habían ido al templo y allí había ocurrido lo que está registrado en Mateo 23, donde Jesús acusa a los fariseos y los señala y habla muy fuerte acerca de ellos. Y entonces dice que cuando ellos se retiraban por la tarde de ese martes del templo, dice que los discípulos mirando al templo le dijeron, maestro, mira, qué piedras. Dice el versículo de Mateo 24, versículo 2, dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, dice, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Sabes? Esto les sorprendió mucho a los discípulos, el hecho de que Cristo Jesús les dijera que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Dice los historiadores que el templo era el orgullo y el gozo del corazón de los judíos. Ellos se sentían orgullosos por el templo y la obra que pues ellos tenían en ese edificio. La excelente construcción del edificio prometía que duraría por tiempo indefinido. Se consideraba que la ciudad de Jerusalén era prácticamente inexpugnable, pero Jesús predijo en estas palabras que sería destruidas cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Para los judíos Jerusalén era una ciudad inexpugnable y ellos no se imaginaban que Jerusalén podría ser destruida. Y estando él sentado, dice el versículo 3 de Mateo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sabes? Al salir Jesús del templo y por lo menos siendo acompañado por 4 de sus discípulos que los menciona Marcos, dice la palabra de Dios que salieron de Jerusalén y descendieron a lo que se conoce como el Valle del Cedrón, que está abajo, para luego ascender por la ladera del Monte de los Olivos, que se eleva aproximadamente 120 metros por encima del nivel del Valle del Cedrón, puesto que la cumbre del monte
que está a unos 90 metros por encima de la zona del templo. De allí se podía observar claramente el templo y prácticamente toda la ciudad. Toda la ciudad se podía ver. Y estando Jesús con sus discípulos viendo la ciudad y viendo el templo y toda la obra monumental que tenía muchos años que se estaba llevando a cabo para poder reconstruir y remodelar el templo, viendo todo eso, se sentaron allí y entonces Jesús les dijo, bueno, los discípulos le preguntaron, Maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del tiempo. ¿Sabes? En este texto, los discípulos utilizaron, cuando ellos expresaron y dijeron la palabra venida, cuando le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? La palabra venida en el original griego es una palabra que transliterada al español se escucha como parusia, es la parusia. Cuando nosotros estudiamos esta palabra en todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esta palabra se utiliza exclusivamente para referirse a la segunda venida de Cristo Jesús. La utilizan mucho las epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento para hablar de la segunda venida de Jesús. Entonces los discípulos estaban preguntándole y diciéndole a Cristo Jesús, dinos qué señales habrá de tu venida, qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del siglo. En la mente de los discípulos, la destrucción del templo, porque Cristo Jesús le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero los discípulos le preguntaron, dinos cuándo serán estas señales y acerca de tu venida y del fin del siglo. Para los discípulos y para su mente, la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda venida de Jesús en ocasión del fin del mundo estaban estrechamente entrelazadas. Ellos suponían que estos eventos, la destrucción del templo de Jerusalén y la segunda venida, constituían un mismo evento y ocurrirían en forma simultánea. Por eso los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a partir del versículo 6, Cristo Jesús empieza a exponer y a explicarle las señales que ocurrirán antes de su venida. Pero también nosotros debemos de tener presente que cuando Cristo Jesús habla, está hablando de dos eventos a la vez. El primer evento del que está hablando es de la destrucción de Jerusalén y de lo que iba a ocurrir muy pronto en esas épocas, en la destrucción de Jerusalén. Pero también Cristo Jesús está hablando de su segunda venida, cuando Cristo Jesús vendría por segunda vez. Y dice el versículo 6 de Mateo 24, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sabes, amigo, en estos momentos hay aproximadamente más de 100,000 asociaciones religiosas registradas en la Secretaría de Gobernación de nuestro país en México. Es increíble porque solo aquí en México hay más de 100,000 religiones, iglesias, y cada una que profesa tener la verdad. Por eso es muy cierto lo que dice Mateo 24, versículo 6, versículo 5. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice. Sí, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es increíble, ¿verdad? Porque muchas personas profesan tener la verdad. Yo conozco gente que se ha alejado de nuestra iglesia diciendo que ha encontrado la verdad. Recuerdo en una ocasión que estaba dando un estudio bíblico y me dijo una de esas personas, ¿sabe qué?
nosotros vamos a estudiar acá, porque esto es la verdad. Ellos nos están enseñando la verdad. Y sabes, Cristo Jesús lo dijo, que antes del tiempo del fin, antes de su venida, habría muchas personas que tratarían de engañar. Y se vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y eso lo podemos notar en el ambiente en que vivimos. En este momento que estamos viviendo, muchas personas profesan tener la verdad. Pero yo te invito, hermano, para que tú vayas a la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y que vayas a la verdad que es Cristo Jesús. Y no te dejes engañar por tantas religiones, por tantas personas que afirman tener la verdad. Dice el versículo 6 de Mateo 24, y oiréis rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Sabes, amigo, sabes, en estos momentos hay muchas guerras, muchas personas que están en conflicto. Solo en estos momentos que te estoy hablando, entre los conflictos bélicos, las guerras más destacadas en estos momentos se encuentran, podríamos hablar de la guerra pues en Siria, ustedes conocen la guerra en Siria y Yemen. También podemos hablar del conflicto en Oriente Próximo, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán. Y ustedes pueden ver esa sección de África que se suele llamar Sahel. Hay muchas guerras en esa zona de África compuesta por los países de Mali, de Níger y de la República Centroafricana. También podemos notar la guerra en el sur de Sudán. Y si tú puedes ver los países, muchas guerras, muchas luchas, muchos problemas. En nuestro país, en nuestro México, podemos ver delincuencia. Aparentemente no hay una lucha entre países, pero podemos ver internamente que hay una guerra, una lucha entre la delincuencia, entre las organizaciones criminales. Y pues ya lo había dicho Cristo Jesús, que en el tiempo del fin, justo cuando Cristo Jesús viniera, antes de que Cristo Jesús viniera, iba a haber, dice, oiréis guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero dice el versículo 7 de Mateo, versículos 7 y 8 de Mateo 24, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Sabes, amigo? En estos momentos que te estoy hablando, una pandemia está azotando nuestro planeta. Miles de personas han fallecido. Millones han sido contagiadas. Pero solo una pandemia. Las estadísticas dicen que hay muchas pandemias que están azotando, muchas enfermedades, muchas pestes tratan de destruirnos. Muchas enfermedades tratan de destruir al ser humano. Pero yo te invito, porque dice la palabra que todo esto serían las señales que anuncian el regreso de Cristo Jesús. Dice el versículo, quisiera decirte que el día de hoy hice un chequeo de los sismos, porque aquí el texto menciona que habrá terremotos. Dice el versículo 7, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo quise checar en el Servicio Sismológico Nacional cuántos temblores ha habido desde el 28 de septiembre al 2 de octubre, desde el lunes al viernes. Y entonces dice el Servicio Sismológico Nacional que han ocurrido aproximadamente en nuestro país 258 sismos. Es increíble porque la Tierra está moviéndose.
Y ya lo había dicho Cristo Jesús, que habría terremotos en diferentes lugares. Pero dice el versículo 9 y el versículo 10. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Este texto está hablando de que muchas personas, dice, van a aborrecer al pueblo de Dios, porque dice que habrá tribulación y os matarán, dice, y seréis aborrecidos a todas las gentes por causa de mi nombre. Sabes, amigo, cuando yo veo la situación por la que estamos pasando, yo noto que todavía no hemos entrado a esta situación. Yo todavía no he visto que al pueblo de Dios, a nuestra iglesia, la persigan, que a nuestra iglesia la aborrezcan. Cuando estoy estudiando Mateo 24, me estoy dando cuenta que apenas estamos entrando en esta situación. Porque, ¿sabes? Y me doy cuenta con tristeza, cuando yo veo al pueblo de Dios, a la iglesia adventista, y la comparo con otros pueblos, a veces yo no noto la diferencia. Cuando yo veo a los hermanos en la calle, cuando yo me veo a mí mismo, a veces me veo como cualquier otro cristiano. Pero dice el texto que entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Por qué? Porque la gente va a vernos, va a ver que somos de principios diferentes. Y es cierto que nosotros tenemos creencias diferentes, principios diferentes, pero a veces no vivimos de acuerdo a los principios que profesamos. A veces no vivimos de acuerdo a lo que creemos. A veces nos parecemos más al mundo. A veces nos parecemos más al mundo que a hijos de Dios. Por eso, hermanos, en esta mañana, yo te invito y te desafío para que vivas lo que crees, para que vivas de acuerdo a los principios que tú crees. Porque antes de que Cristo venga, nosotros como el pueblo de Dios debemos de marcar la diferencia, debemos de ser diferentes a todos los demás. Dice el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Dice este texto que se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y ya hablamos de eso, que hay muchas religiones y muchas personas diciendo que tienen la verdad. Y dice que engañarán a muchos. Y dice que cuando se multiplique la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo puedo notar que la maldad se ha multiplicado y muchos han dejado de amar y de querer. Pero dice el texto, una promesa, el que persevere al fin, ese será salvo. Y nuestro último texto se encuentra registrado en Mateo 14. Dice Mateo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes, amigo? ¿Sabes, hermano? Este momento que estamos viviendo es un momento único y especial. Y este momento que estamos viviendo es el momento cuando nosotros debemos de predicar el evangelio. Porque dice el texto bíblico, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No puede venir el fin sin que antes se haya predicado el evangelio a todo el mundo. ¿Sabes? Dice Elena de White en El conflicto de los siglos, página 597, dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. En otras palabras, así como esa manifestación de poder en el Pentecostés fue con los discípulos, así en nuestra época ocurrirá una manifestación igual, dice. Igual. No será menor, dice, la manifestación del poder divino que la que señaló al principio. Será igual.
Dice esta cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 597. La gran obra de la evangelización, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados, dice, y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará, dice, sus falsos milagros, a punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidir en pro o en contra de la verdad. Pero sabes, amigo, yo quiero invitarte en esta mañana para que tú te conviertas en un discípulo de Cristo Jesús y para que tú puedas predicar este evangelio del reino. Porque sabes, en medio de la pandemia nosotros podemos testificar de Cristo Jesús. Yo los sábados prendo mi computadora, entro al internet y puedo ver muchas personas que están testificando, que están predicando, muchas iglesias presentando sus programas, sus predicaciones, pero también hay muchas personas que no hacen nada. Hay muchas personas que ni siquiera ven las predicaciones, que están en su casa encerrados, que están viendo películas, que están viendo videos, que están haciendo otras cosas, pero no están predicando, ni siquiera escuchando. Yo te desafío, hermano, yo te desafío, amigo, para que prediques el amor de Cristo Jesús, porque dice que será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabes, amigo? Yo te desafío para que tú testifiques del amor de Dios. Que en esta mañana tú aceptes el desafío y el compromiso de testificar de Cristo Jesús. Hay muchas personas que han muerto sin saber de Cristo Jesús. Hay miles de personas que mueren día con día sin siquiera haber escuchado el nombre de Jesús. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el conocimiento, que tenemos las herramientas, no testificamos. Yo te desafío y te invito para que en esta mañana tomes la decisión de predicar el amor de Cristo Jesús. Puedes tomar tu teléfono y hacer una llamada y hablarle a alguien y hablarle de Cristo Jesús. Orar por alguien por teléfono. O puedes tomar tu celular y enviarle un mensaje y decirle que estás orando por esa persona. Pero hazlo, hermano. Hazlo, amigo. No te quedes sin testificar del amor de Dios. Porque cuando nosotros testificamos y predicamos el evangelio, estamos más cerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Estamos más cerca del fin. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe en esta mañana. Que puedas disfrutar la compañía de Cristo Jesús. Pero sobre todo, que puedas testificar y predicar el evangelio del reino. Vamos a hacer una oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te invitamos, Señor, en esta mañana para que puedas utilizarnos y puedas ayudarnos a testificar el amor de Cristo Jesús. Te pedimos que tú seas con nosotros y que nos acompañes en esta mañana. Que puedas utilizarnos, puedas darnos ideas para poder testificar en medio de esta pandemia, Señor. Te damos gracias porque nos has protegido y te pedimos que sigas estando con nosotros. Gracias te damos por tus bendiciones y cuidados, Señor. Te pedimos tu bendición y tu protección. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que tengas feliz sábado.
las del Maestro, por doquiera pregonad, de la cruz las buenas nuevas, de Jesús y su bondad. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. Por la cima de los montes, por los valles, por el mar, por doquier el Evangelio, hoy os toca proclamar. Centinelas del Maestro, la trompeta haced oír, y que el hombre que la escuche vida pueda recibir. A los antros del pecado, donde quiera haya aflicción, id con las alegres nuevas de la plena redención.